La Sociedad Nacional de Agricultura criticó la reforma tributaria impulsada por el gobierno, la que aseguraron afectará a los micro y pequeños productores. Según el presidente de la colectividad, Patricio Crespo, el cambio a la tasa de vengada y el alza de los impuestos de alcoholes, tabaco y azúcares complicarán el escenario para sus asociados. Vamos a conversar sobre este tema con el ministro de Agricultura, Carlos Furt. Gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile, ministro. Muy buenas tardes, Macarena, gusto saludarlos. Bueno, fue precisamente hoy en este discurso del presidente de la SNA donde plantea, una vez más plantea ciertos sus reparos a la reforma tributaria y en específico a que pudiera afectar a 40.000 micros y pequeños agricultores. Usted, bueno, por supuesto, estuvo presente, claro, estuvo presente y su tarea es defender y explicar en qué, en términos prácticos, va a impactar la reforma tributaria a los micro y pequeños agricultores. E impactar no tiene la connotación negativa, sí, ministro, en que los va a afectar directamente a ellos. Creo que en primer lugar es oportuno poner el contexto de los números de manera más precisa. En Chile hay aproximadamente 300.000 agricultores. Según los datos que nosotros disponemos, que son del Servicio de Impuestos Internos, en los últimos 3 años hubo 84.000 productores que hicieron declaración de impuestos. De esos 84.000, solamente 15.000 están en el rango entre 2.400 y 25.000 UF de ventas al año, que son los que tendrían que pasar de renta presunta a renta efectiva. En nuestras estimaciones, de esos 15.000, poco menos de la mitad ya están en el sistema de renta efectiva. Por tanto, estamos hablando de un universo de 9.000 y no de 40.000. Entonces, ¿por qué dice esa cifra? Desconozco esas cifras, yo las he pedido reiteradamente. Porque entendemos conocer sobremanera el sector. Sí, nosotros estamos manejando las cifras que nos entrega el Servicio de Impuestos Internos. Luego, hay que aclarar de que pasar de renta presunta a renta efectiva es un proceso de avance y modernización del sector. Una de las quejas que suelo escuchar con mucha frecuencia de parte de los agricultores es que tienen dificultades para acceder al sistema financiero, a la banca. La verdad es que es bien difícil acceder al sistema financiero si no se dispone de un mínimo proceso que permita asegurar y mostrar flujos de ingresos y de egresos, pérdidas y ganancias, rentabilidad, etcétera, que es lo que se puede demostrar a través de un sistema de contabilidad, aun cuando sea simplificado. Lo tercero que hay que decir es que estos 8.000 o 9.000 productores que deberán pasar de renta presunta a renta efectiva tendrán la posibilidad de hacerlo por la vía de un sistema de contabilidad simplificada que será puesta a su disposición por parte de Impuestos Internos y por tanto no debiera suponer mayores costos para la administración de cada predio. Y por último, quiero decir también de que si hay pequeños productores que están afectados porque por distintas razones se les hace difícil este tránsito, el Ministerio de Agricultura, a través del INDAP, proporcionará las medidas y los instrumentos de política pública que hagan más sencillo, más fácil ese proceso de transición. De forma que, visto desde ese punto de vista, la verdad no me parece a mí que pasar de renta presunta, que es una situación excepcional, a renta efectiva vaya a tener un impacto negativo sobre el sector. Más bien me parece a mí que es un impulso a la modernización y a la formalización del sector. Entonces, ¿de dónde nace este reparo que tiene, cierto, señor Crespo, que conoce de sobremanera el sector, respecto a esto? Y se lo digo porque él ha dicho que un grupo cercano a las 20.000 pymes agrícolas saldrán de presunto y pasarán a tributar por renta efectiva, pagando 4 a 5 veces más en primera categoría que lo que pagan hoy, distante de los 8.000 a 9.000 que cifra usted. Yo pongo los antecedentes y usted me dice, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué entonces, cierto? Yo hace muchas semanas que vengo poniendo en conocimiento de la opinión pública estas cifras que hasta ahora no han sido refutadas con cifras. Han sido refutadas con opiniones, no con cifras. Y en segundo lugar, quiero decir que todo está en donde uno pone el límite de la pyme. Cuando hablamos de pyme, en el caso del sector agrícola, estamos hablando efectivamente de empresas que tienen ventas anuales por debajo de 60 millones de pesos más o menos a la UF de hoy. Yo le quiero contar mi experiencia personal. He estado durante estos meses viajando regularmente, todas las semanas en la práctica, a alguna región del país y me reúno con agricultores grandes, medianos y pequeños. Cuando me reúno sobre todo con los agricultores pequeños hago un ejercicio, digo, por favor levante la mano el que vende más de 5 millones de pesos al mes. Y la verdad, todos miran al ministro como si les estuviera hablando en un idioma que no comprenden,
porque efectivamente la pyme agrícola está muy distante de esas cifras. Entonces me parece a mí que si el argumento es que no es conveniente pasar de renta presunta a renta efectiva para empresas de mayor tamaño, hagamos ese argumento, pero no utilicemos el argumento de que son los pequeños y medianos y sobre todo la pyme agrícola, porque me parece que las cifras no permiten validar ese argumento. Otro de los reparos que también se presentaron hoy guarda relación con el impuesto a los alcoholes, a los tabacos y los azúcares, que pudieran de alguna manera también afectar a aquellos que son productores de este tipo de fruta, la uva, ¿cierto?, destinada precisamente a los alcoholes también. ¿Cómo se va a mitigar eso? Bueno, ¿y qué es lo que responde usted también ante ese reparo que presentan en las SNA? Tal vez también otra vez aquí hay que precisar algunas cosas. En primer lugar, este impuesto que eleva en números redondos de 15% a 24% el impuesto que pagarán los vinos. En primer lugar lo pagan los consumidores, no las empresas, lo pagaremos todos nosotros. Y significa, en términos concretos, para que la gente que mira este programa lo pueda evaluar, 70 pesos más para una botella de vino de un costo entre 1.200 y 1.300 pesos. Eso es lo que significa. Para que esto tenga un impacto sobre los pequeños productores, nuevamente estamos preocupados de los pequeños productores, debiera haber una fuerte contracción de la demanda, como consecuencia de que como aumenta el precio la gente deja de consumir vino. Esa sería la ecuación básica. Yo le quiero decir que en los últimos 20 años Chile ha pasado de consumir más o menos 20 litros por persona al año de vino a 13 litros por persona al año de vino. Y en estos 20 años la producción de vino se ha más que duplicado y las exportaciones se han multiplicado por 8 o 10. Por tanto, esta leve disminución no ha tenido, o esta disminución del consumo de vino no ha tenido ningún impacto sobre los productores. Quiero agregar un antecedente adicional. De 4 litros de vino que se producen en Chile, 3 se exportan. Esos vinos no están gravados de ninguna manera con ningún impuesto adicional. Por tanto, estamos hablando de la proporción que está destinada al mercado interno, que francamente me parece a mí que si hubiera una leve reducción del consumo interno puede ser compensado largamente con las enormes expectativas y proyección que tienen nuestros vinos en los mercados internacionales. Una vez más, si usted ha estado cerca de los pequeños y los medianos agricultores, lo ha dicho recientemente porque ha viajado a las zonas agrícolas de nuestro país para poder conversar con ellos y entendemos para poder explicarles los alcances de la reforma tributaria, y si es que quienes los presenta en su discurso todos estos reparos a la reforma tributaria, ¿por qué nacen? ¿De dónde nacen estos reparos que tienen, incluso en estas reuniones que usted tiene con los pequeños y los medianos agricultores que a través de quien los representa han manifestado este temor a la reforma tributaria? La verdad, no tengo explicación de cuáles son las razones profundas, probablemente porque a nadie le gusta que le cobren más impuestos. Pero quiero decir que para esos pequeños y medianos productores, el eventual mayor esfuerzo adicional, o para los consumidores de vino que van a gastar 70 pesos más, la posibilidad de que sus hijos tengan acceso a educación gratuita y de buena calidad, me parece que compensa largamente esto que se va a pagar adicionalmente por una botella de vino o por una cajetilla de cigarros. Yo prefiero no especular respecto a las razones de cada cual, le corresponde a cada cual explicarlas. Yo estoy tratando de hacer un punto que me parece está basada en información bastante sólida. ¿Cómo se vio la discusión hoy en día cuando precisamente el presidente de la SNA, el señor Crespo, lanza sus críticas a la reforma tributaria y lo hace en un lugar como este donde incluso están presentes autoridades como usted mismo, y en momentos en que sabemos, ¿cierto?, está próxima a discutirse en otra instancia precisamente esta reforma tributaria? Me parece que el debate fue en un tono cordial, amable, educado, y creo que lo que corresponde en una sociedad democrática madura es que los puntos de vista se debatan y se resuelvan en el Congreso, que es por esencia el espacio donde en un ejercicio democrático se resuelven. Y por tanto a mí me parece que, sin concordar con todo lo que dijo el señor Crespo, en varias cosas sí coincido, hemos tenido un debate muy cordial. De hecho, hemos quedado de volver a conversar nuevamente en los próximos días sobre algunos puntos específicos.
Vamos a entrar también al tema de la discusión, porque otro de los reparos que han manifestado desde distintos sectores, pero vamos a hablar en específico de este, porque es el que a usted le ha tocado, ¿cierto?, salir a dar a conocer y defender esta reforma tributaria que guarda relación con el mundo agrícola. Han señalado que ellos tienen una serie de propuestas que pretenden mejorar y manteniendo la recaudación, han dicho textual, generando menos perjuicio a las inversiones y el ahorro, y que pretenden llevar estas propuestas a donde se vaya a discutir esto en el Senado, porque no han tenido otras instancias, e incluso, ¿cierto?, se les habló de una instancia y que no la pudieron tener en otros momentos de discusión en torno a esta reforma tributaria. Usted también, entendiendo que está cercano a ellos, está abierto a que estas propuestas puedan ser discutidas, y además le pregunto, ¿hay apertura por parte del Ejecutivo para poder introducir ciertas mejoras a esta reforma tributaria en la instancia donde todos tienen centradas sus fichas, que es el Senado y la Comisión? Bueno, nuestro ordenamiento legal establece que aquí hay discusión en la Cámara y luego en el Senado, que es la Comisión Revisora. Y todas las señales entregadas por la Presidenta de la República el pasado 21 de mayo, por el Ministro de Hacienda de manera sistemática, por el Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber, apuntan en la dirección de que hay apertura para perfeccionar aquello que es perfeccionable, corregir aquello que debe corregirse, porque al final el interés del gobierno es conseguir los recursos que permitan garantizar aquello que ha sido una aspiración, me parece, planteada de muchas maneras. Y entonces el gobierno ha señalado, la reforma tributaria tiene un corazón y tiene un objetivo. El corazón son básicamente el aumento del impuesto de primera categoría y el que esto se haga según la base de vengada. Y el objetivo es conseguir 8.200 millones de dólares que permitan financiar el programa de reforma educacional y el programa social que la presidenta Bachelet comprometió ante el país cuando era candidata y que ha reiterado su voluntad de cumplir. Es tan sencillo como eso. Y que la reforma sea una reforma progresiva, esto es, que contribuyan en mayor proporción a aquellos que tienen más recursos. Ministro, entendiendo que está señalado que sí hay apertura para poder perfeccionar la reforma tributaria sin tocar el corazón de la reforma, que sabemos son esos puntos, pero en específico el tema que le ha tocado, ¿cierto?, a usted más que todo responder. Me lo ha dicho, ¿cierto?, fuera de cámara, que las mayores inquietudes van por algunas áreas específicas y que usted ha tenido que efectivamente explicar. De esos puntos, o aquellos reparos que tienen desde el mundo agrícola, ¿cuál cree usted que sería válido que pudiera recoger el Ejecutivo y que pudiera ser perfeccionado? Mire, yo he solicitado a aquellos que plantean su gran preocupación respecto a que serían afectadas numerosas pymes por el cambio de renta presunta a renta efectiva, he solicitado que me pongan a disposición la información, porque efectivamente ese es un tema que eventualmente podría conversarse y discutirse en el Senado, pero para eso necesitamos información un poco más precisa. La que yo dispongo es la que le acabo de señalar. Por lo tanto, de acuerdo a la información que usted dispone, habiendo sostenido reunión que el impacto es reducido, pero naturalmente uno tiene que estar dispuesto a escuchar y a conversar. Me parece que eso es la esencia del debate que tenemos por delante. Ministro, nos queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar de abordar otro de los temas que también conversaron hoy día y que fue anuncio de la Presidenta de la República en el discurso del 21 de mayo y que guarda relación con la modificación al Código de Aguas y los reparos que incluso planteó el ex ministro de la cartera, el ex ministro Mayol. Bueno, ¿qué le parece a usted también las críticas que él mismo planteó? Creo que lo que anunció la Presidenta es también una aspiración muy sentida, desde luego también en el sector agrícola, que es otorgarle a la legislación sobre los recursos hídricos el rango constitucional, porque hoy día efectivamente el agua es un bien público, es un bien de uso público, pero eso solamente está en el Código de Aguas. Y la situación que nosotros enfrentamos es, por una parte, una escasez relativa de recursos hídricos y, por otro lado, una situación de regulación completamente desadaptada a nuestra realidad, porque tenemos menos recursos hídricos y porque los usuarios legítimos del agua, que son diversos, que son los agricultores, pero que son también las mineras, que es también la necesidad de tener energía basada en nuestros recursos hidroeléctricos, y que son también la gente que consume directamente el agua, esa relación no está bien resuelta. Yo le quiero decir que, como ejemplo, porque se dice que aquí no ha habido conflictos, yo quiero decir que sí ha habido conflictos. En el mes de enero, el presidente de la República tuvo que intervenir en el conflicto que había entre los regantes y las eléctricas en Colbún, y también en el lago Laja.
La verdad, no parece razonable que la máxima autoridad de la República tenga que estar arbitrando conflictos entre usuarios del recurso hídrico. Eso es una muestra de que esto está mal regulado. Pongo otra, que le he dicho otras veces. Hace un par de semanas atrás estuve en la región de Aysén, productores de cerezas que están a orillas del lago General Carrera, que es el lago más grande de Chile, que no pueden regar sus cerezas porque unos kilómetros más abajo el río Báquer tiene los derechos de agua completamente en manos de una empresa, de prácticamente el control monopólico sobre una cuenca hidrográfica. Eso también muestra que aquí hay una regulación que no está acorde con la situación que enfrentamos hoy día para el desarrollo de la agricultura, de la minería y de la energía. Ministro, ha pasado rápido el tiempo. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Muchas gracias. Muchas gracias.